¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En Romanos, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. No sé si está eso puesto ahí. Nosotros pasamos los pasajes acá en la pantalla, pero les pedimos que tengan la Biblia abierta ahí, porque para que ustedes vean que lo que uno le va contando está ahí. Y uno lo puede analizar y darse cuenta. Una de las cosas que tenemos que entender que ninguno que se pare acá tiene autoridad, como una autoridad especial o por arriba de ninguno de nosotros, sino que lo que uno pretende y se dedica a hacer en este lugar es tratar de argumentar y explicar qué es lo que el texto está diciendo. Y en la medida que uno sea eficiente en hacer eso y pueda demostrarle con argumentos que el texto dice lo que está diciendo y por qué lo dice y para qué lo dice, es en el momento donde hay autoridad. Porque uno puede pararse y decir, bueno, Dios dice esto, no yo, Dios. ¿Y por qué? Porque se lo podemos demostrar con argumentos. Vamos a leer desde el versículo 15, 3 versículos nada más. Gracias. Dice así la Biblia, palabra de Dios. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a ir a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Además, Dios, te ruego que nos bendigas en esta tarde. Si vos no estás y no nos bendecís, esto no es más que mímica. Por eso necesitamos de tu poder. Te ruego, Señor, que me ayudes en mis limitaciones, que pueda ser claro y preciso a la hora de explicar lo que dice tu palabra y pueda hacerlo en poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede ayudarnos a entender tu palabra y a poder hacerte caso. Muchos de los que estamos acá ignoramos cosas y por eso estamos pecando contra vos y necesitamos aprenderlas para dejar de pecar, pero otros las sabemos bien y así todos pecamos, pues somos tercos. Entonces necesitamos que tu Espíritu Santo nos convenza, nos transforme para poder agradarte en todo. Yo también sé que mis hermanos van a hacer un esfuerzo enorme ahora por tratar de entender. Te pido que les ayudes. Te lo pedimos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el título del sermón creo que van a ser de 2 partes, es la naturaleza del Evangelio, confianza y pasión. Para los que nos visitan hoy por primera vez, lo que hacemos acá es predicar la Biblia de corrido. Elegimos un libro y predicamos desde el capítulo 1, versículo 1, así todos los domingos hasta el final del libro. El pastor Sergio está con 1 Corintios, ya está por terminar. Y yo estoy con Romanos. Por eso es que el texto hoy tocó, porque venimos siguiendo un orden.
Y así se llama el sermón de hoy, la naturaleza del Evangelio, confianza y pasión. Y para podernos introducir en el tema, ¿sí? Les pido que piensen conmigo en una cosa, en esto. Una de las características que más me llama la atención de nosotros los argentinos, y digo los argentinos porque no conozco a muchas personas de otro país como para poder decir, bueno, son todos más o menos iguales en esto. Por eso digo los argentinos. Es que cambiamos de bando casi instantáneamente después que vemos que las cosas no son como esperábamos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, somos así, cambiamos de bando al toque, como dicen los chicos. Vemos a personas negar que apoyaron a un político, por ejemplo, cuando hasta ayer lo hacían. Digo, ¿cómo puede ser? Y pasa así, se cambió de bando. Vemos a otros, los más futboleros, que apoyamos a un director técnico hasta la semana pasada y ahora parece que nos olvidamos. Nos gustaba mucho Sampaoli cuando estaba en Chile, pero ahora parece que no. Y así. Y yo pienso que esto pasa sinceramente porque nos resulta vergonzoso que nos asocien con cosas o con personas que en este momento están teniendo mala fama. No nos gusta eso. No nos gusta. Y creo que esta causa, la causa de nuestras grandes panquequeadas, es porque apoyamos cosas porque sí nomás. Porque sí. Y no hacemos un estudio previo para poder apoyar en las cosas que vamos a apoyar con fundamentos. Si comprendemos bien a fondo las cosas, es muy probable que sigamos teniendo confianza en nuestra postura, aún después que todo el mundo por ahí está en contra. ¿No? Por más que me digan un montón de cosas acerca de esto, un montón de cosas negativas, yo lo apoyo, porque lo estudié bien y entiendo que todas estas acusaciones que le están haciendo, todas estas críticas, estos desprecios, son infundados. No están tratando con justicia el asunto. Entonces yo lo sigo apoyando. Un médico esta semana decía que la esencia de la supervivencia del ser humano está en que el ser humano busca todo el tiempo huir del peligro y encontrar el placer. Quizás para algunos argentinos sobrevivir sea de las burlas, ¿sí? De las cargadas de nuestros conocidos. Por eso cambiamos de bando. Pero hay veces que las cosas se vuelven mucho más serias y pueden ser de vida o muerte. Pueden ser de vida o muerte. Y en esos casos las personas tenemos motivaciones mucho más fuertes para evitar que nos asocien con determinados grupos, determinadas cosas, determinadas personas. Y esta idea la puede representar muy bien un cristiano en Roma, en la época en la cual Pablo escribió la carta a los romanos. En esa época estaba gobernando el emperador Nerón, que era un hombre muy cruel, muy loco y muy malo, que los perseguía a los cristianos y los mataba. Por eso llama mucho la atención que el versículo 16 diga que se usa la palabra que avergüenzo. Avergüenzo. Esta es la palabra griega epaiskounomai, que da la idea de sentir un temor y una vergüenza muy profundos. Y está intensificada esta palabra, porque tiene la palabra epi adelante. Entonces esto intensifica, la palabra es askounomai, y con esta partecita epi adelante da la idea de una vergüenza muy intensa, muy intensa. Pero también veamos que el versículo dice que tiene la palabra no adelante. Pablo dice, no me avergüenzo. Entonces podríamos deducir que lo que en realidad Pablo está queriendo decir es que en realidad él se siente muy orgulloso, muy confiado de poder predicar el Evangelio en Roma. Pero ¿por qué no solo la palabra orgullo o confianza y ya? Él lo hizo a propósito con un motivo, y justamente que los cristianos eran perseguidos hasta la muerte por su fe. Y también en el blanco de muchos desprecios, muchas burlas por parte de la sociedad.
Imagínense por un momento a los gobernantes tratando de perseguir a los cristianos para llevarlos a morir al Coliseo Romano. Imaginen a los vecinos, a los comerciantes, a los familiares, burlándose y despreciando a los cristianos. Era un cuadro terrible, muy duro. Para la gente de aquel tiempo era una locura decir que tu líder era una persona que murió colgada y desnuda en una cruz. Era algo inconcebible para la mente de aquellas personas. En esa sociedad era realmente una vergüenza ser un seguidor de Cristo y predicar su evangelio. Los cristianos eran el hazmerreír de la sociedad. Imaginen lo que fue haber dicho que tu líder, que ese era tu líder y encima era tu Dios. Ni loco. Ese va a ser mi líder. Pero ni loco, y menos que menos puede ser mi Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, para los salvos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En este contexto Pablo dice que no se avergüenza. Y nos pasa algo parecido hoy, ¿no? Y Dios sabe que muchas veces los cristianos tenemos la tentación de avergonzarnos del Evangelio. Dios lo sabe. Y sabe que muchas veces pecamos también. Aún los más fieles de nosotros son tentados a avergonzarse y algunas veces pecan. Y el conflicto es que el Evangelio es muy ofensivo para las personas. Es súper ofensivo. Dice que somos tan pecadores y que vivimos nuestra vida tanto como se nos antoja, que Dios tuvo que hacerse hombre y venir a morir por nosotros. El Padre tuvo que descargar toda la ira sobre su Hijo para que Él pueda perdonarnos. Porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, como nos explicaba Diego recién. Y ahí recién podamos tener el perdón de Dios y un nuevo corazón. Es ofensivo hablar esto. El Evangelio saca a la luz el pecado, la maldad, ¿sí? El orgullo, la perdición del ser humano. El Evangelio dice que el orgullo humano es algo horrible. El Evangelio dice que la justicia, que es por las obras, es algo totalmente sin valor ante los ojos de Dios. Y el Evangelio también resulta chocante y repulsivo a las personas porque les dice que ellos no son los dueños de sus vidas. Eso nos dice el Evangelio. Y que tenemos que poner nuestras vidas en sujeción a Dios. No dice, ¿no? Yo sujetarme a Dios. A mí me gusta que a vos te haga bien, si a vos te hace bien, si a vos te das paz, pero yo sujetarme a Dios, ¿quién es Él para exigirme eso? Yo te respeto, pero esto no es para mí. Y por estos motivos que el Evangelio es ofensivo, que saca lo peor del hombre, nos desnuda delante de Dios, es que muchas iglesias a lo largo de los años se dieron a la tentación, ¿sí?, de rebajar el Evangelio para que no sea tan ofensivo. No, vamos a sacarle cosas. Y lo rebajaron tanto que se quedaron sin el Evangelio. Lo diluyeron a tal punto que es otro evangelio, no es el evangelio de Dios. Y un evangelio que no ofende a nadie, es un evangelio que tampoco salva a nadie. Un evangelio que no ofende a las personas no puede salvarles. Tenemos tantas variantes de evangelio que voy a citar algunas nada más. Le puse a una el Evangelio de las Obras, o en este tiempo se conoce como el Evangelio de los Campeones, ¿sí? Donde en realidad el ser humano no es tan malo, sino que si se lo estimula apropiadamente, puede ponerse las pilas y sacar de adentro lo necesario para agradar a Dios y ganar la aceptación de Dios.
Sí, yo sé que a Dios le gusta esto, lo hago y me lo gano y ya está todo bien con Dios. Porque está feo por ahí decir, ¿no?, que estamos tan en bancarrota espiritual que no hay forma de agradar a Dios por uno mismo. Entonces lo torcemos y lo cambiamos. La Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas también enseñan esto, que el hombre no es tan malo como la Biblia dice, sino que hay bondad en el ser humano, entonces tenemos que educarlo para que pueda agradar a Dios. Por eso ustedes ven en los barrios llenos de iglesias católicas, parroquias con escuelas, porque la visión de ellos es educar a las personas para que se manejen bien ante los ojos de Dios. Esa es la visión de ellos. Es indigno reconocer que uno es malo y que uno no se puede salvar por sus propios medios, entonces cambiamos el evangelio. Otro de los evangelios que sufrimos hoy en día es el evangelio de la prosperidad, ¿sí?, donde Dios se parece más a Papá Noel o al genio de la lámpara de Aladino que al Dios justo y 3 veces santo de la Biblia. Pareciera que Cristo vino a morir en la cruz para darnos todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos, todo lo que aspiramos, todo lo que soñamos. Vino Él a solucionar todos nuestros problemas y hacernos vivir en prosperidad. Preguntémonos, hermano, ¿de qué sirve tener todo en esta vida y si después nos vamos al infierno igual? Estamos tan enfocados en vivir esta partecita de la vida cuando sabemos que la que viene es eterna. ¿De qué sirve tener todo si voy a pasar en una eternidad sin Dios y padeciendo siempre separado de Él en el infierno? El evangelio de la prosperidad no te hace pensar en eso. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es un evangelio falso. Y así puede seguir una lista enorme de distintos evangelios que no sirven. No sirven. No sirven para lo único que realmente importa, que ¿qué es? La salvación del alma. Romper la esclavitud del pecado sobre nosotros, ese control que hace de nosotros lo que Él quiere. Y quitar de nosotros la condenación también del pecado en el infierno. El evangelio verdadero es el único que puede hacer estas cosas. Es el único que puede ponernos en una correcta relación con Dios. Entonces, cuando las personas escuchan el evangelio verdadero por primera vez, cuando lo escuchan por ahí de nosotros, o de algún hermano que lo conoce, reaccionan por ahí mal, ¿no? Con indiferencia, con enojo, y nos empiezan a tirar argumentos en contra. Y uno como que no le quiere caer mal a todo el mundo. Y eso sumado a la incapacidad que uno a veces siente de poder responder esos argumentos, hace que sea un tropiezo enorme para nosotros para poder testificar de Cristo como corresponde. ¿Cómo es en vos esto? ¿Te pasa? ¿Que a veces no sabés cómo hablar de Él? ¿Te da temor hablar del Evangelio de Cristo como es y las demandas del Evangelio? ¿Te pasó alguna vez sentir vergüenza, por ahí callarte? ¿O por ahí te animaste a hablar pero lo rebajaste? Y pensar, hermano, hermana, que Dios sabe todo. Y así todo te ama y me ama a mí, a pesar de lo que somos. Y te ama y te quiere ayudar. Por eso está este versículo en la Biblia. Para que podamos entender cómo poder sortear esto. También pensá que las personas hemos ofendido a Dios desde hace miles de años. Entonces no tengamos temor de ofenderles con el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Necesitamos llenar nuestro corazón de fe y de la verdad de Dios. Vos y yo estamos del lado del poderoso, del justo, del que ya ganó, del que va ganando y el que va a ganar al final. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
poder de Dios. Por eso es muy notable en el versículo 15 de Romanos 1 que Pablo diga que está pronto de anunciar el Evangelio. ¿Por qué está pronto, deseoso, dispuesto, animado? ¿Cómo puede ser? Bueno, él le da la respuesta. Estoy deseoso de predicar el Evangelio. Estoy pronto justamente porque no me avergüenzo. ¿Y por qué no te avergonzás, Pablo? ¿Por qué no se avergüenza Pablo? ¿Porque él es muy valiente? ¿Porque es muy carismático? ¿Porque es elocuente? ¿Porque se sabe todas las respuestas? No, no es por eso. No es por eso. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:6. Está Pablo acá hablando acerca de sí mismo. Porque, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Una persona tosca para hablar, no muy elocuente. Entonces él no puede estar confiando en su elocuencia, en su carisma. 2 de Corintios 10:10 dice algo parecido. Hablando Pablo de lo que dicen de él. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto es lo que los hermanos de Corintios pensaban acerca de Pablo. No se manejaba muy bien predicando, se ve. Entonces él no podía poner su confianza ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que Pablo no sienta vergüenza? Y hay algo, si tienen abierto ahí en la Biblia, que salta a la vista cuando leemos estos versículos. Es algo que hace... que todo el tiempo está, en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Pablo está poniendo su confianza afuera de él mismo. La base de su confianza no está en él mismo, ni en sus dones, ni en su carisma, sino por fuera de él, en el Evangelio, en la obra de Cristo. Como aprendimos en los sermones anteriores, la palabra evangelio en griego es la palabra evangelion, es muy difícil hacer el traspaso, que significa buenas noticias de parte de Dios. Eso es lo que significa el evangelio, buenas noticias de parte de Dios. Y como paréntesis, es muy importante que podamos entender bien, qué es el evangelio, para poder descartar las cosas que no lo son, como vimos al principio. Un hermano, un pastor, escribe sobre esto y nos advierte, cito, si no sabes cómo enseñar el Evangelio, es probable que no lo entiendas verdaderamente. Y si no lo entiendes, es probable que no seas un verdadero cristiano. Conozco a muchas personas que pensaban que eran creyentes, pero cuando comenzaron a estudiar el Evangelio con el fin de enseñarlo, se dieron cuenta de que en realidad nunca se habían arrepentido de su pecado y nunca habían puesto su fe en Jesús. Pero, sobre todo, recuerda que el Evangelio debe ser enseñado antes de que alguien pueda llegar a ser cristiano. Esto es impactante. Personas que están en la iglesia hace tiempo, que no conocen el Evangelio y no son salvas por ese motivo. ¿Y vos sabés el Evangelio? ¿Lo conocés? ¿Lo entendés bien? No, bueno, tenés que aprenderlo. ¿Lo sabés? Sí. Bueno, tenés que confiar en eso con todo tu corazón. Hay que estudiarlo y hay que saberlo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo. Y aparte de que es imprescindible conocer el Evangelio para poder ser salvo, es clave comprender bien la naturaleza del Evangelio para que podamos predicarlo con fervor y sin tener vergüenza. Si no conocemos bien la naturaleza del Evangelio, no vamos a poder predicarlo con fervor y sin vergüenza. Es imposible. Justamente vamos a ver que las razones que tiene Pablo para predicar el Evangelio con pasión, con fervor, sin sentirse avergonzado, están justamente fuera de Pablo.
Las razones estas están puestas en el Evangelio de Cristo, están por fuera de nosotros. Y este es el tema del sermón de hoy y del que va a venir. Comprender la naturaleza del Evangelio llena de fervor y libra de vergüenza al creyente para que predique el Evangelio. Este es nuestro tema hoy. Comprender la naturaleza del Evangelio llena de fervor y libra de vergüenza a cada cristiano para que pueda predicar el Evangelio. ¿Y por qué es así? Bueno, el texto nos da 3 razones que son fundamentales. Por motivos de tiempo, hoy solo vamos a ver la primera, que es: el creyente se llena de fervor y se libra de vergüenza para predicar el Evangelio cuando comprende que el poder de Dios para salvar está en el Evangelio, no en el mensajero. Es la única manera. Es la única manera. Entonces tenemos el Evangelio de Cristo, que son buenas noticias de parte de Dios. Muy buenas noticias de parte de Dios. Y esto es en el contexto de muy malas noticias también de parte de Dios. ¿Cuáles son? Diego ya la citó, la citamos en el sermón pasado. ¿Nos acordamos? El hombre pecó, desobedeció y se rebeló contra Dios. Y por esta causa horrible, Dios condenó al ser humano. Nos condenó. Dios nos condenó. Ahora el pecado del ser humano lo controla, lo gobierna, hace lo que quiere, y este pecado también condena al hombre a ir a pagar por su rebelión contra Dios al infierno para siempre. Para siempre. El infierno es un lugar tremendo, horrible. La Biblia lo describe como el lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. El lloro representa el lamento, al sufrimiento de las personas que están ahí por la eternidad. Y el crujir de dientes habla de la queja, de la rabia de los que están ahí en contra de Dios. ¿Por qué en contra de Dios? Porque Dios los mandó ahí. Y porque Dios también es el que los está castigando. Así enseña la Biblia. No es que Satanás está en el infierno y con el pinche a la gente. No, la Biblia enseña que Dios es el que castiga a las personas en el infierno por haber pecado contra Él y por haberse rebelado. Entonces hay lamento y hay quejas contra Él para siempre. Son realmente malas noticias, muy malas noticias. No hay peores que estas. Y lo más triste es que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para cambiar eso. No hay nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque rechazamos a Dios. Y en este contexto de muy malas noticias es que la Biblia nos dice que Emmanuel, ¿quién es Emmanuel? Dios con nosotros. El Hijo de Dios se hace carne, se hace una persona como nosotros y viene a este mundo a vivir. Tremendo, tremendo. Y vino a vivir como nosotros. Tuvo sus vecinos, tuvo su familia, tuvo su trabajo, pero con una gran diferencia. Él vivió una vida perfecta, intachable, impecable, sin pecado. Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo hizo? Que nosotros pecamos todo el tiempo, Él ni una vez. Ni un mal pensamiento, ni una mirada desubicada. Siempre amó al Padre como Él exigió ser amado. Con toda la mente, el corazón, las fuerzas, el alma. Intachable fue Jesucristo. Y así, siendo santo, impecable, va a la cruz por orden del Padre a morir por nuestros pecados. Y Él muere ahí colgado como el peor de los pecadores. El lugar del medio en la cruz no se lo daban al más importante, sino al peor de esos delincuentes. Piensen, el único ser humano perfecto, intachable, murió como el peor, desnudo ahí. Y no solamente fue ese tormento moral y sufrimiento corporal lo que sufrió el Señor, sino que en ese momento terrible, el Padre descargó toda su ira sobre su único Hijo.
descargó todo el castigo que nosotros merecíamos y lo reventó al Señor, lo destruyó. El Padre se deshizo por dentro también, castigando a su propio Hijo que había sido obediente en todo. Y el Hijo también fue vaciado, separado de su amor, de su Padre por primera vez en la eternidad. Cristo recibe la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y esto es tremendo, es una escena tremenda. No hay nada igual, nada que se pueda comparar. En la historia no hubo ninguna vez, jamás, un suceso histórico así. Y tampoco lo va a volver a ver. Fue tremendo. Jesús muere, recibiendo la ira por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que a Él lo entierran en una tumba sellada y al tercer día resucita con una gloria impresionante, resucita con el poder portentoso de Dios, con su poder descomunal. Dios resucita a Cristo, brillando por todos lados. Y lo pone triunfante sobre todos sus enemigos, sobre el diablo, la muerte y el pecado. Y con esto nos ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a todos aquellos que vienen a sus pies buscando salvación, el perdón de pecados, y lo vienen buscando con humildad, con dependencia, con arrepentimiento. Dios ofrece su perdón a todos aquellos que reconocen que no se pueden salvar a sí mismos. Es la única forma. Y cuando una persona realmente confía en lo que Cristo hizo, lo que Dios hace es justificar a esa persona. Dios hace un milagro, el milagro más maravilloso de todos. Hace algo que en teología se llama imputarle, le adjudica, le otorga, le regala la justicia de Cristo. ¿Vieron cómo cantábamos recién? Su vida de obediencia perfecta y justa, al yo creer, Él me otorgó y me dio su perdón. El Padre, cuando salva a una persona, le da la justicia perfecta de Cristo. La justicia de Cristo es perfecta, intachable, inmejorable. No le podemos agregar nada. Y grabate esto, grabate bien a fuego. Dios solo te puede aceptar si tenés la justicia perfecta de Cristo. Dios no te puede aceptar de otra manera si no tenés la justicia perfecta de Cristo. ¿Ya tenés esa justicia? ¿Ya la tenés? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Si todavía no la tenés, no deberías estar buscando otra cosa. No hay nada más importante que Cristo te vista con su justicia intachable. Cuando Dios le da la salvación a una persona, perdona todos sus pecados para siempre y nunca más puede ser condenado. Así dice la Biblia. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y al mismo tiempo, porque alguno podrá decir, bueno, Dios ya me perdonó, vivo mi vida como se me antoja. No, al mismo tiempo, inseparablemente, hace una obra interna, transformando todo por dentro. Y de esa forma la persona que nace de nuevo vive en una nueva vida, en la que ya el pecado no lo puede controlar, no lo puede gobernar nunca más. Es tremendo el obrar poderoso de Dios. El profeta Ezequiel detalla el obrar poderoso de Dios en el nuevo nacimiento. Miren lo que dice. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
En el momento que Dios te da la justicia perfecta de Cristo, también te cambia por adentro y ahora te gusta Dios. Y querés obedecerlo, y querés hacerle caso, y querés conocerlo más. ¿Qué podemos aportar nosotros para ser salvos? Nada. Nada. Solo creerle a Dios. Hay gente que cree en Dios. No, vos tenés que creerle a Dios, confiar en Dios para darle la espalda al pecado y aferrarte a sus promesas de salvación. Si aún no sos salvo, si aún no estás en Cristo, por favor, no esperes más. No lo dejes para mañana. Vení hoy a Cristo, hoy mismo. Él no te va a echar fuera de su promesa. No hay nada más importante. Y ojo con lo siguiente. El poder de Dios que habla del versículo 16 es para salvación. Para salvación. Es para lo que venimos hablando. Solo para esto es este poder. Para salvar a las personas del control, la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado, para salvarlas de la ira de Dios, del infierno. El Evangelio es poder de Dios para hacer completa y segura la salvación de las personas de principio a fin, en las manos de Dios. No es poder para ser próspero. No es para eso. O para que los problemas se solucionen como por arte de magia. O que para que los sueños se nos cumplan. El Evangelio de Cristo es para salvar a las personas, no es para otra cosa. No es para otra cosa. Pero con todo esto alguno podrá estarse preguntando, ¿será que esto es así? ¿Será que es así? ¿Será que si uno realmente abandona la esperanza de salvarse por sus obras, por su conducta, por su religión, si uno abandona eso y se aferra de todo corazón y confía en el Evangelio, ¿es verdad que Dios me da la salvación eterna? ¿Puede ser posible? ¿Es posible que sea una salvación y encima eterna? El texto nos responde, claro que sí es posible. ¿Por qué? Porque Dios usa su poder milagroso para hacerlo. Su poder potente y milagroso. La palabra que se traduce como poder es la palabra griega dunamis, que da la idea de un poder portentoso, tremendo, un poder enorme, milagroso, descomunal. Y con este poder es el con el que Dios salva, es el poder milagroso de Dios. Las Biblias en español, en algunas otras partes de la Biblia lo traducen como milagro o como maravillas. Es un poder realmente maravilloso. Por ejemplo, es el poder con el que el Señor llenó a sus apóstoles para que fundaran la iglesia. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, otra vez, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mismo poder también con el que Dios hizo el universo. Miren lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, otra vez, dunamis, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También es el poder que hizo concebir a María del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Tremendo. También es la palabra que se usa en los evangelios para hablar del ministerio y los milagros del Señor Jesucristo. Solo tomé algunos ejemplos. Lucas 4:14. Y Jesús volvió
en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14 era eso. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Marcos 6:2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros. Milagros es la palabra dunamis, otra vez, que por sus manos son hechos. Marcos 5:30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Otra vez poder, dunamis. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La misma palabra. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Maravillas acá es dunamis. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Terrible. También es el mismo poder con el que el Señor Jesucristo echó fuera demonios. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder? No se distraigan. Manda a los espíritus inmundos y salen. Y es el mismo poder con el cual el Señor va a regresar en gloria. El mismo poder. Miren Marcos 13:25. Y las estrellas del cielo caerán, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Otra vez, el poder milagroso de Dios. Y algo que es impresionante. La carta a los Efesios nos dice que este poder es el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder. El mismo poder. Pablo le escribe a los Efesios y les dice que él ora por ellos, para que Dios les abra los ojos y puedan entender que el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo está para operar en ellos y hacer su salvación completa de principio a fin. Efesios 1:18 dice que Pablo viene contándoles que él está orando por ellos, está clamando, para que Dios pueda estar alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Otra vez, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es impresionante. También en Romanos 1:4 nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, la misma palabra, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios con poder. ¿Con poder para qué? Para salvarnos del pecado y llevarnos a Dios. Para salvar, la misma palabra. El mismo poder que resucitó a Cristo es el que está disponible para obrar en vos y salvarte. El mismo poder. Y este es el gran punto. El mismo poder que contiene lo que resucitó a Cristo de los muertos es el que contiene el evangelio que predicamos para salvar a las personas. No menos, sino el mismo poder. Y es el poder de Dios, el poder milagroso de Dios. ¿Qué otro milagro más hermoso, más importante puede existir? Que agarrar una vida que rechaza a Dios y que está condenada por el pecado y darle el perdón y cambiarlo todo por dentro de tal forma que esta persona ahora ama a Dios
con todo el corazón. Ese es el mismo poder que obra y que opera cuando compartimos el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros conocidos y las personas que son extrañas. Nos tiene que caer esa ficha. Es el mismo poder. Y eso nos tiene que llenar de coraje, de pasión, tiene que arrancarnos la vergüenza porque la confianza no está puesta en nosotros mismos, sino en este poder que es descomunal, que es increíble, que es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Dónde vas a poner tu confianza? ¿En vos mismo? No. En Dios sí. Es el poder de Dios. ¿Y será que Dios puede salvarme a mí? Si soy un desastre. Sí. Claro que puede. ¿De quién es el poder? De Dios. Y puede hacerlo. Por eso tenés que ser humilde y venir ante sus pies. Porque Él es el Dios omnipotente. El Dios omnipotente. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Dios es el único que tiene el poder necesario para salvarte y hacerte nuevo. No deberías dar más vueltas. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Oh, Isa, pero yo tengo un amigo, tengo un tío que es un desastre, no escucha a nadie, es re duro. ¿Será que Dios puede obrar en él? Sí. ¿Y será que Dios puede usarme a mí? Sí, a mí sí. Porque no se trata de tu poder, de lo que vos podés hacer. Hasta el mejor predicador del mundo es impotente para salvar a las personas. No se trata del poder humano, de nuestra elocuencia o nuestra carisma, sino del poder de Dios. Es Dios el que salva. Y Él decidió hacerlo a través del poder del Evangelio. El Evangelio que predicamos tiene el poder descomunal de Dios para poder usar hasta el más chiquito, el más débil de sus hijos y salvar al peor y más grande de los pecadores. Es un poder sin límites, un poder impresionante. Si tan solo lo usaras, si le creyeras a Dios, tu corazón se llenaría de tanta pasión y fervor. Se disiparía toda la vergüenza, todo el temor. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Bueno, empezá a exponer a las personas a este poder sin límites. Exponelos una y otra vez. Compartiles el Evangelio una y otra vez como puedas, sin cansarte. El poder no está en vos, sino que está en el Evangelio que vas a compartir. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros lo compartimos nada más, pero no tenemos ninguna magia. Se trata de Dios, no de nosotros. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo no se avergüenza porque sabe que lo que predica tiene el poder descomunal de Dios para hacer nuevas a las personas. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos hoy y podamos confiar en eso. En el Evangelio tenemos todo lo necesario para predicarlo y no avergonzarnos de él. No necesitamos más. Y por último, Cristo, nuestro hermano mayor, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica
y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Padre tampoco se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. El Padre, el Hijo, no se avergüenza de nosotros, hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio de Cristo, tampoco. El Evangelio contiene el poder del Dios omnipotente para salvar las almas y hacer vidas nuevas. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vamos al versículo 8. ¿Sabés cuál es la palabra que usa para ese poder que está disponible para nosotros para soportar? Otra vez, dunamis, la misma palabra, la misma palabra. Dios es tremendo, hermanos. No te avergüences de Él, no te avergüences. Tenés que dejar de poner tu expectativa y tu confianza en vos mismo y ponerlas en el poder increíble del Evangelio, que tiene el poder para arrancar y para hacer todo nuevo. Amén. Vamos a orar a este Dios tan grande que tenemos.